Un saludo para todos. En el encuentro anterior les había hablado de que hoy íbamos a desarrollar una clase de consolidación de las unidades 3, 5 y 6. Esta clase de consolidación la vamos a desarrollar como hemos hecho otras veces en forma de ejercicio. No obstante, primero les propongo el tema de este encuentro. Lección 3 de la unidad 6. Consolidación de las unidades 3, 5 y 6. Y nuestro primer ejercicio consiste en determinar si una disolución es ácida, básica o neutra. Y otras preguntas más que le vamos a proponer después, pero lo vamos a hacer a través de un hecho experimental. Aquí en este vaso de precipitado tenemos una disolución. No sabemos si la disolución es ácida, si es básica o si es neutra, pero nos vamos a auxiliar del papel indicador de pH, o sea, el indicador universal. Como ustedes recuerdan, que esto ya lo vimos una vez, aquí hay determinados colores que nos dicen cuál es el valor del pH en la disolución dada. Voy a tomar entonces un pedazo de este papel voy a auxiliarme de una varilla de vidrio para colocar parte de la disolución sobre el papel. Y ahí vamos. Observen ustedes. Tenemos ya que el papel ha cambiado de color y este color indica un valor del pH. Vamos a comparar. Aquí, aunque sí vamos a tratar de determinar el valor del pH, lo que más nos interesa es si se encuentra en la zona ácida, básica o neutra. Fíjense los colores. Aquí empieza el pH 1 con este color rojo. Y hay una serie de colores hasta el número 11. Si nosotros comparamos el color del papel con el de la referencia que tenemos aquí, nos da un valor entre 10, 11 y quizás un poco más. Con este dato es que nosotros le vamos a proponer el ejercicio siguiente. Ahí va el ejercicio. Sobre el experimento 1, es decir, este que acabamos de realizar, completa los espacios en blanco.
ahí tienen lo que debemos completar. El pH de la disolución tiene un valor, ahí va una palabra, que 7. En esta disolución el valor de la concentración de iones de hidrógeno es, ahí va una palabra, que la de ion hidróxido. Y la tercera, de acuerdo con el valor del pH, esta disolución es, y otra, espacio en blanco. Vamos a darles un tiempo para que ustedes respondan y posteriormente confrontaremos la respuesta. Confrontemos las respuestas. El pH de la disolución tiene un valor mayor que 7. Efectivamente, vimos que estaba por allá por el 11, por el 12, por ahí. La segunda, en esta disolución, el valor de la concentración de ion hidrógeno es menor que el de la concentración de ion hidróxido. Por supuesto, si la disolución tiene un pH mayor que 7, quiere decir que la concentración de ion hidróxido va a ser mayor que la de ion hidrógeno. O, como está ahí referido, concentración de ion hidrógeno menor que la concentración de iones hidróxido. Y de acuerdo con el valor del pH, esta disolución es básica. Estas son las respuestas y estoy seguro que coincidimos en ellas. Y para continuar el desarrollo de nuestra clase, les voy a proponer un segundo ejercicio, pero basado también en un hecho experimental. Aquí sobre la mesa, en una cápsula de porcelana, hay una sustancia. Esa sustancia de color naranja es el dicromato de amonio. Probablemente ustedes hayan visto ya este experimento, pero estoy seguro que aunque lo hayan visto varias veces, siempre les es agradable volverlo a ver. ¿Qué vamos a hacer? Sencillamente haremos algunas preguntas sobre una reacción que ahí se va a producir. Y la reacción se va a iniciar cuando con un fósforo yo encienda otro que está aquí y el calor empiece a interaccionar con el dicromato de amonio y veremos entonces la reacción. Comenzamos. Acerco el fósforo, enciendo el que está adentro y esperamos. Fíjense que todavía ya comenzó, ahora ya comenzó el contacto con el dicromato de amonio y ya ustedes pueden ver que la reacción comienza a producirse. Y observen atentamente porque hay varias preguntas sobre esta reacción. Miren.
Fíjense incluso los cambios de color. Ya el sólido naranja ya no existe. Ahora está apareciendo un sólido de color verde. Hay desprendimiento gaseoso. Y aparte de eso, ustedes podrán también hablar algo sobre la energía involucrada en esta reacción. Una vez terminado el experimento, les proponemos entonces las preguntas sobre el mismo. La reacción del experimento 2, este que acabamos de realizar, se representa por la ecuación química siguiente. Ahí a la izquierda tienen la única sustancia reaccionante, el dicromato de amonio. Esta sustancia es de color naranja. Cuando se le entrega calor, se produce el óxido de cromo 3, que fue el sólido de color verde que pudimos observar, dinitrógeno, que forma parte de los gases que escaparon, y el agua. El agua aquí la pusimos líquida, aunque también la podíamos haber puesto gaseosa por la forma en que se obtiene producto de la energía involucrada en el proceso. Ahí tienen otra vez la ecuación para que sirva de referencia y aquí tienen la primera pregunta. Clasifica la reacción en exotérmica o endotérmica. Justifica tu respuesta. Vamos a ver la respuesta. La reacción es exotérmica. Efectivamente, ustedes durante el transcurso de la reacción pudieron ver que se desprende energía. Es evidente que en esa reacción hay un desprendimiento de energía. Y esto precisamente es la justificación. ¿Por qué es exotérmica? Porque la reacción durante su transcurso desprende energía en forma de calor. Esa es la justificación. Una vez que ustedes hayan anotado o confrontado esta respuesta, les propongo una nueva pregunta sobre esta misma reacción química. ¿Por qué decimos que es una reacción de redox? Y ahí le damos el tiempo para que ustedes puedan responder y después
confrontar. Veamos la respuesta. Efectivamente, porque hay variación en los números de oxidación de algunos elementos químicos. Y esto ustedes lo pudieron confrontar porque aparecen los números de oxidación en la ecuación química que les propusimos. Continuamos con las preguntas sobre este ejercicio. Ahora es completar espacios en blanco. La sustancia dicromato de amonio es a la vez el agente oxidante y el agente reductor. Por supuesto, es la única sustancia reaccionante. Se oxida el elemento químico y ahí vamos a colocar su símbolo. Porque, y ahí vamos a decir qué le sucede a su número de oxidación. Y se reduce el elemento químico y vamos a poner ahí el nombre de ese elemento, el símbolo de ese elemento químico, porque, y vamos en el otro espacio en blanco a escribir qué le sucede a su número de oxidación. Todo lo que hay que hacer es fijarse en la ecuación propuesta que tiene los números de oxidación de todos los elementos químicos. Se toman su tiempo para responder y dentro de unos instantes confrontamos.
veamos las respuestas. Se oxida el elemento químico nitrógeno porque aumenta su número de oxidación, y se reduce el elemento químico cromo porque disminuye su número de oxidación. Fíjense que en este caso la sustancia que actúa como agente oxidante y agente reductor es la misma, pero esta propiedad de ser oxidante y reductor se debe a los cambios en los números de oxidación de estos elementos que se encuentran dentro de ella misma. Y continuamos con otra pregunta sobre este experimento. Representa esta reacción en un gráfico de energía total contra avance de la reacción y señala la energía de los reaccionantes y la de los productos, el sentido de la variación de energía, recuerden la saeta que utilizamos para ello, y el valor relativo de la variación de entalpía. Vamos a confrontar la respuesta. Y ahí está el gráfico. En la ordenada, energía total. En la abscisa, avance de la reacción. Como la reacción es exotérmica, pues entonces los reaccionantes están a un nivel energético mayor que los productos. El único reaccionante es el dicromato de amonio. Ahí lo tienen. Y como producto, los otros tres que ya hemos comentado. La energía va, por supuesto, de reaccionante a producto, en sentido hacia abajo. Y esto implica que delta H es menor que cero, porque la reacción es exotérmica. Y otra pregunta más sobre esta reacción. Ahora fíjense otra vez en la ecuación química que les presentamos al inicio. Y dice, selecciona entre las sustancias representadas en la ecuación una sustancia simple y un óxido. Clasifica cada una de ellas, es decir, la sustancia simple y el óxido, de acuerdo con sus propiedades, su tipo de partículas y el enlace químico.
vamos a ver la respuesta. Las sustancias seleccionadas. El dinitrógeno, que es una sustancia simple, y el óxido de cromo 3, que es un óxido. Pero de acuerdo con las propiedades, no solamente es sustancia simple y óxido. Vamos a ver, de acuerdo con las propiedades, el dinitrógeno es una sustancia simple no metálica o un no metal. Y el óxido de cromo 3 es un óxido metálico. En cuanto al tipo de partículas, el dinitrógeno es una sustancia molecular, pero el óxido de cromo 3 es una sustancia iónica. Y en cuanto al enlace químico, el dinitrógeno es una sustancia covalente y el óxido de cromo 3 es una sustancia iónica. Ahí están las respuestas y hemos entonces recapitulado aspectos importantes de las sustancias. Y vamos a continuar con los ejercicios de consolidación, ahora no con un experimento, pero sí con una demostración. Es necesario que mientras yo les vaya mostrando las sustancias, ustedes anoten su nombre e incluso en el orden que lo voy a ir haciendo para después poder proponerles una pregunta y ser más fácil de responder si la tenemos en este orden. Aquí sobre la mesa tengo varias sustancias. Primero, esta sustancia ya conocida por nosotros, que es el octazufre. O sea, van anotando octazufre, es la primera sustancia nuestra. A continuación, una sustancia también ya conocida, el sodio. Fíjense que incluso hay un líquido, ¿verdad? El sodio hay que envasarlo en petróleo o alguno de sus derivados para evitar el contacto con el aire, su oxidación y sobre todo el contacto con el agua. Después, una sustancia también conocida por nosotros, el cobre. Esto es lo que tengo, un alambre de cobre. Cobre, tercera sustancia. En un frasco, la sustancia tetrafósforo. Se las voy a mostrar. Tomaré una cucharilla y ahí tienen este sólido pastoso que ya conocemos también, que es el tetrafósforo. A continuación, en una cápsula de porcelana, fíjense que incluso tenemos varios útiles. Empezamos con un vidrio de reloj, una cápsula de Petri, un frasco, y ahora en una cápsula de porcelana, perdón, antes de la cápsula de porcelana, tengo aquí, que se me había corrido hacia acá, otra sustancia que ya conocemos también, el magnesio. Después del magnesio, en esta cápsula de porcelana está el carbono. Fíjense el aspecto que tiene, carbono. Y por último, en este recipiente hay otra sustancia también conocida, zinc, y en este caso está en polvo, zinc. Entonces, les repito lo que les mostré. Octazufre, sodio, cobre, tetrafósforo, magnesio, carbono y zinc. Sobre esas sustancias vamos a proponerle entonces el siguiente ejercicio.
observa las sustancias que se muestran a continuación y completa el cuadro siguiente. Por supuesto, las que observaron porque ya se las mostré. Ahí tienen un cuadro y a la izquierda los nombres de todas las sustancias que les mostré anteriormente. ¿Qué hay que hacer con ellos? Escribir en el cuadro de la derecha su fórmula química y en el otro, el que le sigue, la clasificación de cada una de ellas según sus propiedades. Veamos las respuestas. Octazufre, no metal. S8, no metal. Sodio, Na, y es un metal. Cobre, Cu, y es un metal. Tetrafósforo, P4, y es un no metal. Magnesio, Mg, y es un metal. Carbono, C, y es un no metal. Y zinc, Zn, y es un metal. Ahí están las respuestas. Anótenlas para después proponerles otro ejercicio. Y una vez confrontadas estas respuestas, les propongo un cuarto ejercicio, pero a partir también de un experimento. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora voy a disponer de varias sustancias. Primero, tengo un tubo de ensayos donde está el ácido clorhídrico. Y vamos a ver qué sucede si este ácido clorhídrico yo lo pongo en contacto con el alambre de cobre que teníamos anteriormente. Coloco el alambre de cobre y vamos a observar la reacción posible. Observen. ¿Qué observan ustedes? ¿Observan? Claro, no se observa nada, no hay reacción. Anoten eso. No reacciona el cobre con el ácido clorhídrico. Muy bien. Colocamos nuestro tubo de ensayo aquí. En otro tubo de ensayos también hay ácido clorhídrico, pero ahora aquí yo voy a colocar una pequeña porción
de zinc. Pero antes voy a poner el tubo de ensayos en la pinza. O sea, lo voy a sujetar con esta pinza para tubos de ensayo. Y observen si sucede lo mismo con el cobre, el ácido no reaccionó. Vamos a ver qué sucede con el zinc. Lo colocamos aquí. Agitamos. Y observamos. Ajá. Miren ustedes. Vamos a esperar porque es lenta esta reacción, puesto que el ácido está diluido. Ahí lo voy a dejar un momento. Y observen. ¿Pueden observar las burbujas? Seguro que sí. Se están desprendiendo algunas burbujas, indicando que durante la reacción se está produciendo un gas. Me gustaría incluso repetir este experimento con un ácido más concentrado. Lo primero que tenemos ya es que el zinc reaccionó con el ácido clorhídrico. Aquí yo tengo un ácido diluido, quiere decir que la concentración del ácido es baja. Les voy a hacer una pregunta sobre esto también. Ahora voy a colocar ácido clorhídrico concentrado. Quiere decir, voy a aumentar la concentración de una sustancia reaccionante. Añado el ácido, lo coloco en la pinza, el tubo de ensayo para sujetarlo con esta pinza, y dentro del tubo de ensayo añado, igual que hice en el otro caso, el metal zinc. Miren ahora, y seguro que concordamos en que aquí la velocidad de la reacción es mayor. Aquí, aunque no les voy a hacer ninguna pregunta, sí les voy a recordar que estudiamos velocidad de las reacciones químicas, que la velocidad de las reacciones se pueden aumentar o disminuir esta velocidad con diferentes factores y que uno de ellos es la concentración. Al tener ahora un ácido más concentrado, el zinc reacciona con él con más velocidad. No obstante, en uno como en otro caso, la respuesta siempre sería que sí, que el zinc sí reacciona con el ácido clorhídrico. Muy bien. Y entonces, como tercer experimento, dispongo de una disolución de cloruro de zinc, y dispongo de un clavo de hierro. Yo voy a colocar el clavo de hierro en el tubo de ensayo, lo voy a poner de lado para que no se vaya a romper, y entonces observamos qué sucede. Y dentro de este recipiente, evidentemente, no ocurre ninguna reacción. Es decir, que ya tenemos las conclusiones para hacer las preguntas que nos interesan. Las conclusiones serían las siguientes. El cobre no reacciona con el ácido clorhídrico. El zinc sí reacciona con el ácido clorhídrico y el hierro no reacciona con el cloruro de zinc. Dicho de otra forma, el hidrógeno no puede, el cobre no puede desplazar al hidrógeno del ácido clorhídrico. El zinc sí puede desplazar al hidrógeno y el hierro no puede desplazar al zinc. Aquí nos da una idea de qué metal se oxida más, qué metal se oxida menos. Vamos a ver entonces las preguntas sobre este experimento. Acerca del experimento 4, escribe las fórmulas químicas de los tres metales en orden decreciente de su poder reductor. Será más reductor aquel que pueda desplazar a otro de un determinado ácido o que reaccione o no con una sal de ese otro. Y eso se lo voy a explicar más cuando demos la respuesta.
ahí va la respuesta. El zinc, hierro y cobre en orden decreciente del poder reductor. ¿Por qué decimos esto? El zinc puede desplazar al hierro, pero el hierro no puede desplazar al zinc. El hierro desplaza o reacciona con el ácido clorhídrico igual que el zinc, pero el cobre no lo hace. Quiere decir que se oxida más fácil de todos ellos el zinc, después el hierro y después el cobre. Esta es nuestra respuesta a esta parte. Va a haber una segunda parte del ejercicio, pero se las voy a proponer como una actividad independiente. Lo pueden hacer en equipos dentro del aula y por supuesto contar con la ayuda siempre eficaz de su facilitador. Y esta es la propuesta. Si se construyen 3 pilas electroquímicas, donde los metales que forman parte de los electrodos son, en este caso los metales serían el ánodo de la pila, o sea, el metal con su disolución. En la pila 1 habría zinc y cobre. Zinc, bueno, vamos a ver, un metal será el ánodo, el otro será el cátodo, porque son los metales, pero están las disoluciones presentes. La pila 1 de zinc y cobre, la pila 2 de zinc y hierro y la pila 3 de cobre y hierro. Y es completar los espacios en blanco con esta información y con los datos que obtuvimos del experimento. Hay 3 pilas. En la pila 1 el metal tal forma parte del ánodo y el metal tal forma parte del cátodo. Lo mismo en la 2 y lo mismo en la 3, cambiando los metales que les hemos dado como referencia. Recuerden ustedes que el ánodo es una zona de oxidación y ahí por tanto irá el metal que más se oxide. Esta es la actividad independiente propuesta y entonces vayan anotando para que después puedan resolverlo. Llegamos al final de nuestra clase teórico-experimental y nos despedimos de ustedes hasta un próximo encuentro.